¿Cómo vivo este momento sin interponer un teléfono grabando? Tu éxito es que encuentres tu voz. Tanto ya me encontré, que tanto ya para los demás me ven como consolidada. Identificar tu ritmo personal de tu día a día, de tu vida, de quién eres tú. Es una línea incluso invisible, de dónde dejo de ser yo para empezar a ser esta persona creadora. Porque hay cosas que pertenecen a mi realidad análoga. Conocerte a profundidad demasiado para no perderte. Nada va a sustituir conocer a alguien en persona. Algo que sería para mí un consejo es solo ser muy críticos. No seas tú al servicio de las redes, sino las redes tienen que estar a tu servicio. Ayudarte a ti como persona. Usar un medio no está denigrando, ni sobajando, ni quitándote profesionalismo. Esos segundos para detenerte y preguntarte, ¿cómo me cuido? Siempre tenemos que preservar la calidad de vida. Aprender que no siempre tienes que ser perfecto. Si hay una parte de mí que siempre respeto y que está muy marcada en mi zona segura. Encontrar este equilibrio de que no nos consuman, no nos anulen como personas ni como ser humano. Hola, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal, Gaby? Hola, Gaby. Qué gusto, Hola, Ere, gusto. ¿cómo están? ¿Cómo están? Muy bien. Pues muy ¿y ustedes? contentas porque estamos iniciando un nuevo podcast, cada quien desde el lugar donde vive, que eso es una maravilla ahora en las redes sociales. Y muy contenta, Ere, porque tenemos una invitada súper especial aquí en EIG Terapia Entre Amigas. Así es, Gaby, feliz, muy emocionada de verles, de verte, Gaby, a la distancia y sobre todo de conocer hoy a nuestra invitada, que es de verdad, ahorita la van a conocer ustedes, creo que una chica, una mujer muy joven, muy talentosa también, y es un gusto que esté con nosotros aquí en EIG Terapia Entre Amigas, y yo soy Eréndira Toledo Cortés. Yo soy Gaby Rodríguez. Y nosotras somos madres, terapeutas y también amigas. Así que bienvenidas, bienvenidos todos a este podcast y bienvenida Frida también. Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias. Gracias por el espacio. Gracias, Gaby. Gracias, Ere. Y pues yo estoy aquí muy emocionada para ya empezar con este rinconcito de plática. Así es porque esa es la intención, fíjate, y hay un tema que nos había estado llamando la atención y no pudimos dejar de pensar en ti, Frida, porque hay muchas preguntas que surgen en este momento como ¿quién soy cuando me muestro en redes? ¿Qué parte de mí se queda fuera del encuadre? ¿Cómo me afectan los vínculos que solo existen detrás de una pantalla? Y muchas otras preguntas que puedan surgir durante la conversación. Y por eso quisimos invitarte porque nos parece que ya tienes una trayectoria que te hace una experta en el tema, además de todas tus credenciales, que creo que sí es importante que las mencionemos. ¿Les parece? Que escuchemos. Frida Sandra Ariadna Urbina Navarrete es creadora y artista multidisciplinaria mexicana con más de una década de trayectoria en el mundo audiovisual, artístico, cinematográfico, literario y digital. También es realizadora cinematográfica, escritora, artista, directora editorial, productora audiovisual, creadora de contenido, community manager, correctora ortotipográfica, guionista, conductora, podcaster y psicóloga egresada. Se dice rápido, pero sé que ha sido todo un camino lleno de retos y también de metas alcanzadas. Y es importante mencionar que su obra y su presencia en el ámbito cultural, así como su colaboración con marcas reconocidas a nivel nacional e internacional, la posicionan como una de las voces creativas más versátiles y comprometidas de su generación, abarcando tanto la escena independiente como proyectos de alto impacto comercial y global, además de tener una calidad humana hermosa. Bienvenida, Frida. Gaby, muchísimas gracias. Frida, muchas gracias, Ay, la verdad es un gusto. Un gusto de verdad tenerte, escuchar tu experiencia y compartirla también con nuestro auditorio sobre pues un tema bien rico que vamos a platicar el día de hoy, pero también desde esta mirada joven, versátil, pero también comprometida, ¿no? Porque sí hay como que una idea medio falsa de que estas nuevas generaciones como que todo lo trabajan rápido y no es así. O sea, hay compromiso, hay tenacidad, lo que pasa es que es una forma distinta
Es de crear correcto. el mundo, ¿no? Y de esa Sí, creación viene también nuestra propia identidad. Y el tema de hoy precisamente es identidad en línea. Estas conexiones contemporáneas, ¿no? ¿Cómo nos estamos conectando en el día a día? ¿Cómo nos estamos conectando con la gente con la que estamos trabajando, con los que están a nuestro alrededor, desde esta nueva forma digital, ¿no? ujú. También a distancia, que nos arrastra también en la contemporaneidad, ¿no? Y justo, efectivamente, pues lo comentábamos justo un poquito fuera de pantalla, o sea, cuando estábamos platicando hace ratito. Para mí igual ha sido pues todo un reto la adaptación con el paso del tiempo a cómo funcionan los medios y cómo funciona la comunicación hoy en día. Este, yo cuando empecé a trabajar como en medios digitales, tuve como muchas etapas de evolución, aprendizaje o sea, día con día sigue siendo lo mismo. Cada día aprendo nuevas cosas, entre los tropiezos y los aciertos, porque pues siempre haces el contenido intentando que le vaya bien, que llegue a mucha gente, tienes muchas expectativas y a veces esas expectativas se cumplen, pero no suele ser una constante. O sea, a veces es uno entre, no sé, 10, 20, hasta 100 videos que subas. O sea, he tenido temporadas en donde como creadora de contenido, me ha ido bien, me ha ido mal, he tenido que encontrar como ese balance, y pues soportar como el golpe emocional, o sea, también este golpe adictivo, ¿no? De que subes uno, no le va bien, quieres ya subir el otro, quieres subir el otro, quieres subir el otro. Eso por la parte de creación de contenido, que es como ahorita la parte más fuerte porque logré hibridar muchas cosas. Para crear contenido pude meter la parte de escritura, soy escritora, lo que sé de los medios audiovisuales, lo que sé de cine, porque bueno, si me remonto como a tiempo muy, muy, muy atrás, mi primer paso real fue con cine, o sea, yo empecé, de hecho mi primer rodaje fue teniendo 17 años. Wow. Y justo el equipo me decía Lisa Simpson, porque me decían, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué no estás como en otro sitio, como viviendo tu juventud diferente, ¿no? Y pues era otra época, otro tiempo, fue hace 10 años. Entonces, pues yo primero empecé como con medios digitales, pero todavía estando en una etapa un poquito temprana para mí, en donde no era como tan masivo, tan veloz. Yo aprendí a comunicar de una forma más, bueno, con un ritmo como más suave, también cuando me formé como escritora. Yo usualmente aprecio y valoro más como los proyectos clásicos, la literatura que más consumo son clásicos. Entonces, lo que yo más consumo a veces tiene un tempo mucho más suave. Y yo me he tenido que enfrentar a no, o sea, ahorita todo tiene que ser rápido, tienes que decir las cosas muy veloz, tienes que tener mucho trabajo de síntesis. Y si no atrapas a la gente en 3 segundos, ya se te fueron en un video o en lo que sea, o dependiendo el medio, YouTube, TikTok, Instagram. Mis plataformas predilectas son TikTok e Instagram. Ya de ahí trabajo con las demás, por si yo no manejo muy bien Facebook, no es una plataforma muy amigable para mí. Entonces, yo me he tenido que adaptar a cómo comunican en TikTok e Instagram principalmente. Y aparte, o sea, también nació con un impulso de ampliar los horizontes de lo que yo hago, no sé, desde hacer publicidad para mi libro, todo. O sea, yo también me he encontrado con muchísimos colegas que me dicen, es que a mí no me gustan las redes sociales, yo no quiero tener como una presencia en redes sociales, yo solo quiero escribir, yo solo quiero pintar, yo solo quiero hacer cine. Y es como, ok, sí, pero en la actualidad sí es un punto clave de difusión de tu trabajo. Y Sí. al final del día, o sea, justo como mi faceta igual como psicóloga, lo he hablado con mi papá, que él igual es psicólogo, y es como, no, pues sí tenemos que hacer una identidad en redes sociales, tener ciertas cuentas específicas para que llegues a más gente y se vuelva como algo cíclico. Entonces, ahorita son muy importantes y mucha gente las minimiza o mucha gente todavía no encuentra como ese equilibrio o no valora como el trabajo que hay detrás. Pero ya que estás de este lado, sí te das cuenta que
por decir, algo que decimos mi novio y yo, que él también es creador de contenido y comunicólogo, es como, él trabaja para Mariano Osorio y tiene su sección de radio, de cine, en la radio, perdón. Entonces es como, nosotros trabajamos 24/7, o sea, estemos donde estemos, siempre estamos pensando en, grabo este momento, cómo subo esto, cómo lo sintetizo, cómo lo comparto. Y a mí un reto como hasta interno, mental, que me ha costado muchísimo trabajo equilibrar es esa división entre solo vivir el momento y no tener un teléfono entre la realidad y entre mí, o sea, tal cual. Y es como, ¿cómo le hago? ¿Cómo vivo este momento sin interponer un teléfono grabando? Ujú. Entonces es muy chistoso porque a veces intento darme esos espacios, decir, solo quiero vivir el aquí y el ahora y no estar pensando en crear contenido y en comunicar lo que estoy viviendo, pero a veces no puedo porque a veces justo son parte de campañas, de colaboraciones, tengo que estar grabando todo, reportando todo, etcétera. Entonces es complicado porque todos los días, desde que me levanto es como de, ¿qué voy a hacer hoy? ¿Qué voy a grabar hoy? ¿Qué voy a comunicar hoy? Y es algo Sí, que o sea, lo noto demasiado, sí, ujú, claro, con todo mi suena entorno. muy rápido, Frida. Y además, hablando precisamente de identidad, se me ocurre preguntarte, ¿cómo son estas formas de vincularse de manera personal o profesional? ¿Cómo haces si hay una diferenciación o cómo más bien cómo lo vives tú? ¿Cómo te vinculas profesional o personalmente, cuidando tu identidad en esto que tú decides vivir y que decides desarrollar como profesionista? Yo, bueno, es algo muy gracioso porque yo sí me percibo y siempre lo he dicho que soy como un libro abierto. O sea, si a mí me conocen a profundidad muchas personas y tengo mucha exposición, no me molesta. De hecho, al contrario, o sea, siento que tengo más que frenarme como por, no sé, o sea, como por lo que me han enseñado otras personas que más por mí. O sea, porque a mí me preguntan algo y no importa si es como privado o si hay, no sé, estoy en vivo en TikTok, suelo decir la verdad y suelo decir tal cual lo que pienso y suelo como abrirme mucho y no tengo problema en decir casi todo de mí, o sea, no tengo ningún problema como en exponerme demasiado. De hecho, yo siento que he tenido más que trabajar en una resistencia, decir, pues a ver, voy a intentar no exponerme demasiado, porque yo tengo un Ok, contrapunto, por decir, mi novio, él no, él es como, tiene como su privacidad muy marcada y su contenido muy marcado de esto es lo único que sale en redes. Y ujú. a mí me cuesta más, es como de no, de mí puede salir todo, así si estoy triste, si estoy feliz, si me pasó esto, si me pasó aquello. Entonces lo he tenido que frenar más, porque de hecho hasta me di cuenta, bueno, como lo dijeron al principio, eh, a veces me gusta ser un poco todóloga, o sea, me gusta el cine, me gustan las letras, me acerqué a la psicología y de hecho tuve que restringir muchas cosas en mi vida porque al final del día no se puede hacer todo. O sea, el que mucho abarca poco aprieta, entonces tuve que quitar cosas, así de que la actuación la bajé un poco, la parte de la música también. Entonces, en todo como este mar de cosas dije, no, tengo que ir bajando porque hasta yo me daba cuenta que yo no podía construir una comunidad si enseñaba tanto, porque a la gente actualmente, mientras más específico seas y mientras tu nicho sea más cerrado, tienes Exacto. más capacidad de crecimiento. Por decir, hay creadores de contenido que yo admiro muchísimo porque literal, no sé, solo les gusta hablar de Disney. No hablan de nada más, solo Disney. Y a veces su crecimiento es muy potencial y muy exponencial, perdón, porque ya jalan como que a su nicho y son puras personas que consumen algo. Pero por decir, a mí me encanta el terror, a veces tengo que hablar de películas diversas, a veces justo estoy hablando de una película de Disney y de repente me hablan para hablar también de terror. Entonces, y hablo de libros y todo, y como todo me gusta tanto ese nivel, o sea, más bien a mí me ha costado mucho como intentar cerrarme, intentar como condensarme o O encajarme, elegir como tal vez, pudiese elegir ser. también. Sí, eso igual, o sea, me ha costado mucho trabajo, pero pues poco a poco lo he ido trabajando en exponer ya solamente como más mi contenido. Antes no, antes era más de que, no sé, ahorita estoy aquí, estoy en una fiesta, estoy con amigos y eso ya lo he clasificado.
pero como contenido constante, pues ya intento más tener como esta visión de casi reportera, de es cine, libros y ya, pero antes literal subía absolutamente de todo, tenía como una gama muy amplia y también siempre me he percibido muy resistente al hate. O sea, también es algo muy gracioso porque cuando recibes hate por primera vez, así hasta sientes el vacío aquí en el pecho, sientes como si te dieran un golpe en el estómago y sientes así como se te sale el aire de que, oh por Dios, están hablando mal de mí o me están atacando. Y con el tiempo como que se te hace una coraza. Sigues sintiendo como ese golpecito al principio cuando ves un comentario fuerte o feo, pero como que ya se suaviza más. Entonces como que no le tengo tanto miedo al hate, porque como que me formé en una frase que es de, los haters son como lovers frustrados, no sé, de que hay algo que están proyectando en ti que quizás tú nunca vas a entender, pero moviste ahí una fibra sensible que ellos ven o consigo mismos o con su entorno, con algo que no han realizado, con algo que no han hecho, que no sé. Entonces, la exposición nunca me ha dado miedo, al contrario, sí me gusta. La he tenido más bien que nivelar porque cuando me he expuesto mucho, he tenido menos alcance. Entonces, he tenido que ser más selectiva con mi contenido, por así decirlo. Suena que estás Híjole, como en un proceso, perdón, en un proceso como de construcción. ¿Sientes que eso sea como llegar, hay como una meta, hay un final, o tú crees que este proceso es de continua construcción? Siento que es muy continuo porque, o sea, lo que más escucho usualmente es que lo que termina demasiado, eh, casi como hasta tu éxito, es que encuentres tu voz. Ok, Y hay tu mucha gente, identidad. sí, justo. Y hay mucha gente que dice, es que tal creador, y lo noto demasiado, o sea, sí es una conversación muy amplia y yo no la había visto hasta que entré como bien en el medio que ahorita estoy. Es como, no, es que este creador todavía no se encuentra, todavía está experimentando, como que hace esto, hace aquello, como que todavía no Ok. se encuentra. Entonces, luego eso es tan ambiguo, o sea, tú te cuestionas mucho de qué tanto ya me encontré, qué tanto ya para los demás Mm. me ven como consolidada o dicen, ah, este video es de Frida. Ya, o sea, es su identidad, ya tiene marcado como su estilo, la forma en cómo comunica las cosas. Y a veces intentas como experimentar, buscar realmente como esa voz. Y es muy difícil porque yo siento que siempre está en evolución. O sea, es una constante evolución de que encuentras herramientas, encuentras temas de interés, también la forma en cómo comunicas las cosas va cambiando, o sea, mi forma de expresarme no es la misma que cuando inicié. Les decía igual fuera de cámara que yo soy pandémica principalmente. O sea, yo así, bueno, así nos decimos entre nosotros a los que empezamos a hacer contenido ya formalmente en pandemia. Entonces, pues fue el momento ideal para mucha gente, fue donde vino una ola muy grande de creadores y fue donde todo se consolidó más. TikTok llegó a más gente, entonces, que pues es una plataforma pues muy importante actualmente. Entonces yo ya tenía como la idea desde antes de hacer contenido, pero no tenía ni las herramientas, o sea, parece que no, pero sí es importante, o sea, son privilegios que no es lo mismo grabar no sé, con ciertas cámaras. Hasta a mí me decían, cuando yo empecé a hacer lives, cuando di mi primer como cambio de dispositivo, de teléfono, la gente que se conectaba me dijo, wow, te ves mejor, qué padre. Y se conectaba más gente y yo, wow, o sea, sí, hay veces que las redes sociales también tienen mucho que ver con privilegios. O sea, que tengas el tiempo, que tengas los Mm. medios. Hay gente que no lo tiene y lo quiere hacer, pero no lo tiene completo. Entonces, sí es como valorar y agradecer como ese privilegio de decir, hoy por hoy todavía puedo darme hasta lujo, porque las redes no siempre representan un activo económico tampoco. Y mucho tiempo, sí Es tienes que sí, invertido, dedicarle muchísimo invertido. sí, tiempo. Sí, sí, y sí, sí. fíjate, Frida, yo me identifico mucho con lo que nos estás contando, muchísimo, porque yo hace mucho tiempo que no fue una necesidad mía, fue como que me decían, haz contenido, tú sabes de esto, y era como una Ujú. resistencia,
precisamente porque tanto mi forma de ser y a lo mejor mi generación y mis intereses son muchos, son muy variados, pero además este ritmo era como mi ritmo, ¿no? Yo sí, o sea, en mi caso fue como construí mi identidad, reforcé mi identidad, y ahorita que ya tengo mi identidad reforzada, ya sé quién soy, para dónde voy, métete al reel de las redes, que es rápido y es veloz, ¿no? O Sí. sea, que como tú dices, entonces es como esa adaptación de, y a lo mejor hay personas que les pasó al revés, que se metieron a las redes y dentro de las redes van construyendo una identidad. Pero esta parte del ritmo es muy interesante porque sí tienes que identificar tu ritmo personal de tu día a día, de tu vida, de quién eres tú, de quiénes son las cosas que te interesa hacer, y además identificar que el ritmo que ahorita de manera contemporánea nos está orillando a vincularnos en lo laboral, en lo creativo, en las relaciones personales o etcétera, es un ritmo muy rápido. Es un ritmo que cambia mucho y que no necesariamente conectar con el otro implica que tú estás diciendo lo que tú quieres decir. A veces estás conectado justamente por algo muy suave, por algo, una broma, por ese contenido que es muy digerible, ¿no? No a lo mejor el que tú quieres impactar, ¿no? Sin embargo, es también lo que hay dentro del proceso nuevo, ¿no? Actual. Y me siento muy identificada en el sentido de cómo ir manteniendo para mí todo lo que me interesa, todo, porque son muchas cosas, pero a la hora de mostrar, pues solo mostrar lo que el nicho acepta o quiere en ese Claro. momento para el impacto, porque al final de cuentas sí buscas o sí se busca ese impacto para mantenerse y para posicionarse en la red, que para mí es algo realmente muy nuevo. Y fíjate, Ere, qué interesante eso que estamos en este momento poniendo sobre la mesa, porque es una línea muy delgada, es una Sí, línea incluso invisible. ¿De dónde dejo de ser yo para empezar a ser esta persona creadora, ¿no? Que sí es Ujú. un trabajo que podríamos llamar también una profesión hoy día, pero no dejo de ser humano, ¿no? Y hay una línea muy delgada que es la que cada quien, yo creo que va construyendo de manera muy personal. Me encanta cuando Frida hace esta conciencia y dice, me doy cuenta de esto, me doy cuenta de Sí, aquello. Y sí, entonces es donde vamos haciendo lo que llamamos desde la mirada gestal, estos ajustes creativos que son los que nos ayudan a irnos adaptando a lo que el entorno nos está dando, ¿cierto? No sé qué opinan ustedes de esto. sí. justo. Yo diario, literal, diario actualmente convivo con muchísimos creadores. Mi entorno está lleno de creadores y ver igual cómo ellos viven su entorno, o sea, para mí ha sido muy impactante porque, por decir, hubo un momento en donde eh, no voy a dar con muchos detalles quizás de lo que pasó, porque pues igual es mucha vuelta innecesaria, pero digamos que o sea, una persona, yo la conocía en vivo y bueno, conocí a una persona en vivo y fue todo lo contrario a lo que yo veía en redes. O sea, en Ah. redes era la persona más agradable, linda, así impresionantemente que yo El decía, personaje, dirías El tú, personaje, sí. exacto. que construyó. Y de la nada la conocí a esta persona, pues sí, en vivo y a todo color, y todo lo opuesto, o sea, todo lo opuesto, nada que ver. Y le ponían la cámara y ¡fum! Entraba, ¿no? Y yo decía, ah, caray, o sea, la autenticidad o qué tan genuino es, o sea, qué tanto eres tú en pantalla y qué no, o sea, el personaje. Y eso es algo que yo al principio, cuando yo hacía contenido, al inicio, yo nunca pensé como en decir, a ver, Frida frente a la cámara es un personaje y Frida con los demás y ya en su entorno ya apagando la cámara es otra. Yo no, yo intentaba como decir, es la misma, o sea, es la misma, tiene que ser la misma en todos lados, quiero ser yo y ya no. Y luego me di cuenta que sí es importante como al menos sí tener como esta parte profesional de decir, no puedes ser completamente tú porque hasta la gente no aguantaría como un ritmo Claro. cotidiano Pero de además, tu yo real.
Claro, la regulación también de uno Exacto. mismo, porque tu identidad también o sea, como es algo, como bien decías tú, que vamos a ir construyendo, sin embargo, llega un momento en tu vida, creo que las tres estamos en ese momento, de ya Ujú, saber quiénes somos, ¿no? ujú, De tomar la decisión, a lo mejor Gaby y yo, de manera más cercana que tú, ajá. de posicionarnos en este mundo digital. Entonces, entrar, pero entrar ya con la conciencia de quién soy yo y qué es lo que quiero mostrar de mí. Pero tampoco todo, y no porque no esté bien o no se pueda, sino porque hay cosas que pertenecen a mi realidad análoga, a esta Sí, realidad Sí, sí, que sí. las demás personas o no entienden o no quieren ver o no quieren saber, ¿no? Me decía un primo al que quiero mucho que me decía, ahora das conferencias. Claro, pues él me conoce de primos, del relajo, de lo que vivimos juntos, no una parte profesional. ujú. Entonces, mucha gente allá afuera lo que ve de ti es eso que le estás mostrando nada más. Y se va a hacer esa idea y también mucho tiene que ver si nosotros estamos construyendo un personaje pues alterno y qué tan alejado está de la identidad real o cercano, ¿no? Y fíjate, Ere, es que yo creo que como nos platicaba Free también de este golpe y este vacío que se siente cuando recibes una réplica de lo que haces, que a veces no resulta tan agradable recibirlo. Ujú. eh, yo creo que también es parte de ese proceso de construcción. O sea, a mí me preguntaban, y creo que te lo platiqué en alguna ocasión, ¿si estás preparada para esto? O sea, la respuesta es No tengo no. idea. O sea, es como cuando te preguntas Sí. si estás preparada para que alguien se vaya de la tierra y trascienda. Pues no, ¿cómo me puedo preparar exactamente para Ujú. ello? O sea, lo que sí puedo responder es que me siento más cimentada. Ujú. Siento que tengo recursos para poder sobrellevar lo que me traiga esta nueva experiencia. Eso sí Ujú. pudiese yo Y no sé si tú te expresarlo. acuerdas, Gaby, una vez saliendo, ahorita estamos en el estudio de grabación de un amigo mutuo, Sí. bueno, estoy yo, ¿no? Aquí grabamos con Gaby, cuando estaba Ajá. aquí en Villahermosa. Entonces, un día saliendo de aquí, en un arbolito allá afuera, pues no sé, nos tomamos una Ay, foto sí. y alguien nos preguntó X, y dice Gaby, nosotros somos creadoras de contenido, y yo, ¿cómo? O sea, la Ajá. conciencia del momento en el que realmente estás haciendo lo que decidiste hacer, ¿no? Y se llama Exacto. así. Sí, Entonces, a veces entramos de manera muy inconsciente, muy automática a la acción. Y me imagino que a muchos creadores les sucedió eso, y entonces han crecido así, dándose cuenta en el camino. Me parece que en mi caso, y yo creo que con Gaby fue como al revés. Primero nos dimos cuenta y luego dijimos, ¿cómo ves? ¿Sí va? Pues va, Ujú. ¿no? En este caminito de, bueno, ahora en redes, ¿quiénes somos? ¿No? Ahora exacto. en el mundo virtual, ¿quién queremos ser? Y es muy diferente a este camino que a lo mejor tu generación o generaciones incluso más jóvenes les ha tocado vivir porque ya lo hacen de manera automática o se lanzaron así a la construcción de su identidad dentro del camino, dentro del proceso, ¿no? ¿Cómo ven Sí, ustedes? sí, sí, justamente, o sea, pues yo igual lo noto y lo vivo muchísimo porque así, como les decía igual hace rato, tengo muchos espacios en donde tengo que generar contenido desde mis redes personales, estoy en un medio de cine y también estoy en un podcast junto a una persona que es historiador. Tiene más o menos como 60 años, entonces igual, o sea, él tiene su ritmo, él tiene su enfoque de cómo quiere comunicar las cosas. Y su hijo también es creador de contenido, también se dedica a hacer contenido, entonces luego hay como un choque generacional, ¿no? Porque, Ujú. eh, bueno, tenemos un podcast y yo soy la segunda voz de ese podcast, entonces mi jefe, por así decirlo, él siempre dice, quiero hablar de esto, hacemos un programa largo y profundizamos en tal tema. Y su hijo le dice, sí, pero si quieres los números, porque a veces también justo se piensa mucho en eso, si quieres los números, si quieres el alcance, no sé, hay que meter un poquito de amarillismo, hay que meter un poquito de, no sé, como carne Algo que jugosa a las cosas, enganche. algo que enganche. Y a veces tú como creador, pues no es lo que quieres, o sea, te tienes que adaptar. Es como Ujú. yo, o sea, yo nunca había pensado en eso. Y
hace más o menos como un año me empezaron a enseñar que cada que yo hiciera un video, sí pensara como en mi primera frase. Así de, ¿qué es lo primero que les vas a decir? ¿Qué es lo primero que van a escuchar? Y es como intenta como tener como esta como pesquisa de ser más, o sea, que la gente diga, wow, me quiero quedar. Y eso es algo que yo tuve que construir, no por mí, sino pues por lograr que mis videos tuvieran un poco más de alcance. Ujú. Pero si me preguntan genuinamente, a mí no me encanta, o sea, no es algo que yo diga, ah, sí, me nace demasiado darle como este toque un poquito amarillista o decir como esa frase que hace que la gente se quede más, pero los números sí me ayudaron, o sea, sí me demostraron que sí se puede crecer. Entonces es como ese equilibrio entre no perderte a ti Ujú, misma ni a lo que tú quieres comunicar, pese a las exigencias de cómo la gente consume hoy en día. Ujú. ujú. Y es difícil, o sea, es difícil porque a veces igual se vuelve adictivo. Y a mí me llegó a pasar a lo largo de todo el contenido que he hecho en mi vida hasta ahorita, me llegó a pasar muchísimo que yo quería subir algo, o sea, les decía que yo empecé haciendo, soy makeup artist también, y empecé haciendo maquillaje. La verdad, nunca me funcionó, quizás nunca encontré la manera de comunicarlo de la mejor forma. Entonces empecé a brincar, luego empecé a hacer un poquito de comedia, luego, o sea, empecé a brincar, brincar, brincar. Hubo una temporada en donde hasta mi propia mascota, porque yo tenía un erizo, tenía sus propias redes sociales y dejó de tenerlas porque falleció. Pero si les voy a ser muy honesta, o sea, mi alcance más alto en redes sociales fue gracias a mi erizo. O sea, mi video más viral hasta ahorita fue un video que hice con él, llegó a 16 millones de vistas y no he Wow. podido superar eso. Y en su momento, hace años, mucho antes de empezar la carrera en psicología, o más o menos yo creo que fue a la par, la gente no me quería ver a mí, la gente quería ver a mi erizo. O sea, y dije, bueno, y lo empecé a formar y le empecé a dar una identidad a una mascota. Y él tenía su identidad. Y cuando falleció, la gente me comentaba, lloraba, lo extrañaban, lo querían. Llegué a pensar en sustituirlo. Y dije, no, a ver, espérate, o sea, y dije, o sea, a veces es muy abrumador, o sea, vemos como la parte romántica de las redes sociales, pero a veces es muy abrumador porque pues el erizo nunca yo creo que se enteró en lo más mínimo que llegó a ser una estrella en redes de alguna manera, porque Claro. mi cuenta más alta y todo en su momento fue gracias a él. Después yo le di la vuelta y le empecé a adaptar únicamente solo a mí. Y así, o sea, mi brinco de redes, o sea, de temas en redes fue muy variado porque yo quería encontrar como la forma de comunicar y de estar presente hasta que dije, a ver, ya, voy a hacer realmente lo que yo quiera, solo voy a buscar la forma. A mí siempre lo que más me ha Ok. gustado es el cine y las letras, pero si caes mucho en esta como debilidad de correr para donde ves más foco. A mí sí me Claro. pasó y me pasó muchísimo. Yo subía un video y veía que él iba mejor y me empezaba a perder a mí misma con tal de Ok. buscar la viralidad. Era como, y bueno, eso fue justo pasando así pandemia, luego de que decía, no es que esto es lo que yo quiero subir, pero esto otro es lo que está pegando. Entonces yo descuidaba mucho mi verdadero yo en redes por buscar la viralidad. Y es algo que también me he dado cuenta, o sea, que sí es muy difícil, o sea, tienes que, no sé, conocerte a profundidad demasiado para no perderte. Y a veces no pasa, porque mucha gente se empieza a intentar conocerse ya estando expuesto a Ujú, redes. Y más ahorita, justo, o sea, gente mucho más joven que yo que está ujú. haciendo contenido. A veces yo voy a eventos y hay niños que son creadores de contenido y que los llevan sus papás y son niños, tienen 10 años y ya están entrevistando a gente muy importante y Wow. todo, y son niños. No me acuerdo qué fue, pero un día llegué a un evento y traían como un puppet y la estrella era el puppet. O sea, el invitado a ese lugar era el puppet. No me acuerdo qué era, pero todos fue como de, ¿en serio? O sea, quien invitaron no fue al que estaba según detrás, sino la Ujú. invitación llegó en nombre del puppet, y así. Entonces a veces, no sé, es muy O chistoso del cómo pato entras, Merlín. ajá, justo, sí, sí, a veces es que sí, o sea, es muy chistoso cómo entras a este mundo y quién es realmente como la figura que tiene que, pues, que levantar
no sé, o sea, hay mucha búsqueda de las vistas y de la viralidad y del alcance, y a veces duele mucho ver que no llegan o tener este vaivén de que en algo te va bien, en algo te va mal, no perderte, no dejar de comunicar, no sé, la parte del arte, la parte que a mí también siempre me ha importado. O sea, hay veces que yo quiero hablar de ciertas películas, pero que sé que nadie las está viendo, entonces lo hago, pero sé que no le va a ir bien. Pero otras a lo mejor no las disfruté tanto, pero busco la forma en que expresar como lo que más me dejó esa película, pero pues sé que está más en tendencia. Entonces es esa lucha de qué es lo que esperan de mí, qué es lo que en verdad yo quiero dar. O sea, es muy curioso. Suena como a mundos alternativos, ¿no? Como diferentes realidades. Y Que sí son, precisamente, si sí son. el fondo es tan vasto, tan ruidoso, ¿no? Que incluso Sí, pienso que la figura se desdibuja, o sea, ¿para dónde me pongo mi atención, no? Porque hay muchísimo en el ambiente, en el campo y es complicado como, como enfocarse, ¿no? Decidir en qué enfocarme y precisamente pues eso es lo que estamos hablando el día de hoy, de cómo no perder de vista tu identidad, Ujú. cómo no claro. perderte de vista a ti misma. A mí se me ocurre preguntarte, ¿tú has notado si hay diferencias entre los vínculos que se generan en los espacios físicos y los que nacen en plataformas virtuales? Sí, claro. Es que, bueno, al final del día, nada va a sustituir conocer a alguien en persona, porque pues en la parte virtual hay, pues sí, sí hay muchos filtros y sí hay muchas máscaras, muchísimas. O sea, al final del día tienes el tiempo de pensar qué voy a subir, en qué horario, de qué manera, con qué filtro, con qué enfoque. No sé, hasta a lo mejor ir a un evento, no pasarla tan bien, pero tú tienes que sacar los puntos en donde la pasaste increíble. Y la Ujú. gente va a decir, wow, el evento del año la pasaron increíble. Y no, hubo cosas atrás que no fueron así. Y pasa lo mismo con las relaciones, o sea, con la gente. A mí me ha tocado que hay gente que es muy diferente cuando las tratas en redes sociales a cuando las tratas en persona. Son dos personas completamente distintas. Y también me ha pasado lo contrario, que son igualitas, o sea, que las tratas en redes, las ves en Ujú. persona y es como, ah, perfecto, están en sintonía sus dos versiones, ¿no? Uy, Yo en su momento tenía mucho filtro para permitirme conocer gente por redes sociales. No tengo tanta experiencia, siempre me esperaba conocerlos, o sea, a vincularme profundamente con gente que primero conocí en persona. Es un filtro que siempre he tenido. Siempre me ha dado como mucho miedo a conocer gente de cero en redes sociales, a menos de que en mi caso sean como creadores muy visibles o consolidados, pero no sé, alguna persona como muy desconocida que me llegue como a intentar hablar o algo. La verdad, yo siempre he tenido mucho ese filtro, pero el vínculo en persona nunca yo creo que se va a sustituir por un vínculo en redes sociales. Nunca he tenido una relación más significativa en un medio digital que, que en presencia, o sea, en la ok. actualidad. O sea, mi noviazgo fue muy chistoso porque es creador de contenido, pero yo no lo conocí por las redes. Lo conocí en una fiesta, en una reunión de creadores de contenido, de influencers. De ahí nos pasamos las redes sociales, empezamos a platicar y ya, pero no me relacioné con él de que nos conociéramos en redes de primera instancia. La gente que yo he conocido así, de que en redes en primera instancia mantengo como una relación muy neutral, muy normal. Si nos encontramos en algún evento, si coincidimos en persona, ya me empiezo a abrir más. Esa es mi experiencia personal. Conozco mucha gente que sí, o sea, que se ha dado la oportunidad de conocer a gente por medio de redes sociales y les ha ido Ujú. variadamente. O sea, sí he conocido historias un poco de éxito, pero también otras que no, porque pues las redes al final del día, hoy por hoy, siguen teniendo un filtro muy marcado. Siempre vamos a mostrar nuestra mejor versión o lo que consideramos nuestra mejor versión.
Ujú. Sí, justamente a eso iba, Frida. ¿Cuáles son esos riesgos o a lo mejor oportunidades de generar estos vínculos por medio de la experiencia o de esta realidad virtual que ya es necesaria en este momento contemporáneo, ¿no? Que es muy, no nada más necesaria, sino que además ya permea en todas nuestras áreas de nuestra vida. Hay riesgos reales y también Sí, hay oportunidades reales. Por ejemplo, en lo laboral es muy, muy evidente la sí, oportunidad, ¿no? Tú hace rato decías que en esta parte de consolidar tu imagen de como psicóloga o como escritora, a mí me pasa totalmente, yo también soy escritora, estoy en un grupo de escritores que han sido muy renuentes a mantenerse ujú, en las redes. Creo que del grupo sí, la que más se ha metido un poquito soy yo, y siempre desde una resistencia porque nuestra forma de aprender fue como de, ay no, tú escribe, tú dedícate a eso y lo demás, o sea, sí. es falsa creatividad. Entonces, y le pasa también a pintores y le pasa también a muchas otras personas. Sin embargo, Mm. ahorita en lo laboral, sí o sí, tienes que mostrar tu trabajo, Es ¿no? muy Entonces, importante. estas oportunidades reales, ¿qué tanto se ven minimizadas o afectadas por los riesgos que también podemos encontrar en las redes? Justo, siento que ahorita, ay, es que los riesgos siempre van a estar ahí, solo siento que nos hemos tenido como que adaptar y lo que es vital o que sería para mí un consejo es solo ser muy críticos. O sea, Mm. realmente ser muy críticos con los vínculos y con todo lo que formamos con personas a través de la pantalla. Yo creo que esa es la clave, porque hay cosas muy enriquecedoras, hay vínculos que tú dices, wow, esta persona yo de plano nunca lo hubiera conocido si no fuera gracias a un dispositivo y a esta red social bueno, a cualquier red social. Y esa parte, pues valorarla, pero también tener como un poquito, o sea, intentar construir esa competencia de tener ojo clínico y decir, esto no me da buena espina, esto es falso, esto es raro, esto no se ve auténtico, esto es fake, hasta con inteligencia artificial. O sea, yo Mm. sí me he dado cuenta, ¿no? De que, no sé, o sea, podría parecer absurdo, pero pues hay personas que ni siquiera existen, fueron creadas con Mm. inteligencia artificial y te puedes relacionar con ellos y ni siquiera son reales. Y están Entonces creando contenido y están y creando se están volviendo contenido. virales, ¿sí? Sí, sí. Sí, 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 sí. Entonces, en mi experiencia, o sea, más que nada es intentar ser lo más crítico que puedas con tus relaciones a través de las redes sociales. Igual, en persona tampoco nada te garantiza. De repente hay cosas que dices, wow, esto no lo veía venir, pero esa es como la clave y aprovechar las oportunidades, porque sí, las redes sociales son una oportunidad muy amplia que creció bajo muchos estigmas, ¿no? O sea, a mí me ha pasado y yo lo he visto todo el tiempo, de que un artista, cuando está muy casado con un método muy tradicional, siente que hasta el hecho de adaptarse a esta era tecnológica y digital es como si degradara su Así profesionalismo, es es, como una de, traición a sí mismo. sí, y me pasa Sí, mucho con los escritores, o sea, así es. que es como, no, no, yo no voy a hacer redes, o sea, eso como si les bajara como su calidad o como justo su profesionalismo. Entonces, para mí ha sido como, no, las herramientas ahí están, tenemos que ocuparlas. Para mí es como más, ay, perdón por la palabra, pero es como más tonto como no ocuparlas, ahí están, solo intenta ocuparlas de la forma más inteligente e intenta como, sí, adaptarte, pero que a lo mejor no seas tú al servicio de las redes, sino las redes tienen que estar a tu servicio, ayudarte a ti como Ujú. persona. Claro, esto Entonces, fíjate, perdón, pero esto es ujú, sumamente sí, importante, porque sí, justo con esta parte de los escritores, de esa sensación como de que degradas este trabajo por ujú, estar haciendo la promoción, porque pues a ujú, lo mejor en una fantasía literaria, que mi maestro de literatura, que en paz descanse ya no está ahorita, pero sí tenía y sí vivió, es como yo sí, escribo y alguien me descubrió y alguien me llevó de gira y yo con ese alguien, publiqué y sí, sí tuvo relativamente fama, pero eso es lo que le pasa a uno de cuantos. La mayoría claro, tiene que trabajar en su propia construcción de la identidad, independientemente de la parte creativa de lo que estás haciendo. Y eso no va a venir nadie a hacerlo, ¿no? Ahí está la herramienta para que trabaje para ti y no sí. tú, pues a lo mejor perderte en esta exposición dejando de lado tu parte creativa.
Y eso es Sí, como sí, que sí, el sí. miedo que yo también percibo, ¿no? En esta comunidad artística, por ejemplo. Sí, a Y mí se me... también, ay, sí, perdón, perdón. y también Ujú, como psicólogos o psicoterapeutas ocurre exactamente ujú, lo sí. mismo. O sea, ¿qué van a decir de que estoy utilizando este Ujú. recurso? Tal vez no me crean que soy serio o que soy seria, que estoy echada no sé, también ocurre en eso, ¿no? ¿Ustedes qué creen? Completamente, a mí me ha pasado muchísimo, o sea, la cantidad de artistas, principalmente, que se me han acercado y me han dicho, oye, tú haces redes, ¿me puedes explicar cómo es, cómo puedo empezar, qué me recomiendas, cómo lo hago? Les digo y me dice, y ya viene como la parte que genuinamente ellos siempre han pensado, ¿no? Y es como de, ay, no es que no es lo mío, no quiero, es que, ay, ¿cómo voy a hacer un TikTok? O sea, les da pena, evidentemente. Y es como, bueno, es que crecimos, o bueno, la parte fuerte en donde se fundamentó TikTok era cuando había solo como bailes y los Ujú, TikTokers. Ujú. Y es como, no, o sea, TikTok está fragmentado. Un ejemplo, bueno, TikTok y todas las redes, o sea, hay nichos, o sea, todo está dividido en nichos. Hay gente que está hablando de animales, de mascotas, de maquillaje, de arte, de literatura, de arquitectura, de todo, o sea, todo está, y solo es tu estilo, o sea, solo es un medio. Usar un medio no está denigrando, ni sobajando, ni quitándote profesionalismo. O sea, te está dando solo alcance. Es un espacio, es una herramienta. Es la manera en la que nos comunicamos principalmente hoy en día. Casi la mayoría de la gente todo el tiempo está en su teléfono. Entonces es como, ocúpalo a tu favor. Entiendo y respeto mucho a la gente que se ha resistido mucho a intentar crear contenido, aunque sepan que lo quieren un poco y les funcionaría, pero es por este prejuicio. O sea, todavía hay mucho prejuicio con las redes ujú. y lo noto demasiado. O sea, dependiendo de la escuela y de los pensamientos o de la ideología de cada persona. Ujú. Claro. Oye, y fíjate, no dejamos a un lado nuestra humanidad, ¿están de acuerdo conmigo? ¿Qué pasa cuando tienes alguna situación personal, ¿no? Y que estás en esta carrera que es rápida y que es de todos los días y de varias veces al día y de esa carrera creativa? ¿Qué pasa cuando hay esta tormenta interior, cuando hay estos asuntos personales que pues, allí están, que existen y que vivimos porque somos seres humanos? ¿Cómo se vive esto a la hora de exponernos, o a la hora de tener que exponer lo que queremos crecer? Voy a dar dos puntos de visión y he tenido que lidiar con los dos y hay gente que se adapta más a alguno, ¿no? Últimamente a mí he agarrado mucho como esta resiliencia y a veces yo le digo, hay que apechugar, o sea, es como, o lo que dicen igual como los conductores, así del show debe continuar. O sea, a mí sí me ha tocado de que está pasándome algo, estoy enferma, lo que sea, y es como de no. Y apechugas y literal tienes que seguir y tienes que ir, y tienes que mover y tienes que ir a tal evento y tienes que atender todo lo que te está pasando. Lo ideal y lo que yo también he tenido que trabajar, no digo que, no voy a mentir, me ha costado y algo que también les decía es que a mí tengo como mucha facilidad de aceptar como frente a cámara o expuesta mis errores, mis aciertos, mis partes débiles, mis claroscuros, todo, no tengo ningún problema. O sea, yo sí he tenido que tener, perdón por la parte reiterativa, un trabajo constante en darme espacio para volver como a cargar mi energía, ¿no? Así de, intenta descansar, intenta estar contigo, date un momento en donde no estén las redes presentes. Me ha costado porque estoy últimamente muy acostumbrada a que pase lo que pase en mi vida, no me detengo y lo veo a mi alrededor. La mayoría de la gente que ya está haciendo contenido a ese nivel es como, no me puedo perder tal evento, no, tengo que ir. O sea, a veces se nos juntan 3, 4 eventos al día y ves de que la gente es como, llega uno, está 20 minutos y se van del otro lado de la ciudad y se van a otro y así para cubrir todos. Y a veces es un poquito abrumador. Claro. Y en ese proceso, soltar o dejar ir ciertas oportunidades duele, es difícil y usualmente la mayoría de la gente
hace esa coraza, o bueno, en el entorno en el que yo estoy, de no importa lo que esté pasando, yo tengo que estar frente a la cámara sonriendo y brindando mi mejor versión sin importar lo que yo sienta o algo por el estilo. No digo que sea completamente sano, yo creo que en algún punto sí explota. Lo ideal para mí y un consejo genuino que yo he tenido que trabajar y me ha costado es, no, sí date un tiempo, sí tienes que respirar, sí tienes que detenerte, sí tienes que priorizar a veces ciertas cosas, ya sea de tu salud, tanto física como emocional como Ujú. mental. Hay veces que sí llegas a ese punto en donde dices, a ver, ahorita ya, me puedo dar un respiro, pero la constante, al menos personalmente y en el entorno en el que yo estoy, es el show debe continuar. O sea, la gente, tienes una comunidad, tienes un público, tienes una oportunidad que no le importa lo que te esté pasando. Ellos necesitan el contenido y necesitan que esté ahí, ¿no? Es el entorno en el que yo me he formado últimamente. Antes no. Hubo una temporada en donde que yo empecé a hacer contenido que fue en pandemia. Me di todo un año. Me di todo un año en donde no subí nada, ni una foto, ni nada. Me di todo un año de descanso. En ese momento yo tenía justo otro como pensamiento, yo estaba en otra sintonía, yo decía, no, no pasa nada, pero en el nivel, o bueno, en el momento más bien que estoy ahorita, mi primer pensamiento es el show debe continuar, entonces más bien mi resistencia y mi trabajo es como de, no, a ver, es válido que te detengas, es válido que te Claro. priorices, o sea, y esa es la parte que a mí actualmente me ha costado y que yo Claro, la tengo y que es que trabajar. Ujú, nosotros a lo mejor desde esta perspectiva gestal es buscar la sintonía, ¿no? De no quedarnos ujú, fijas o fijos en Exacto. cualquiera de los dos puntos. ujú, Porque si estamos en este camino digital de creación, de promover algo que es importante para nosotras, entonces es una decisión también consciente tomada, ¿no? Y a lo mejor habrá compromisos que sí tienes que cumplir y a lo mejor hay momentos en que sí, el show debe continuar, pero fluir para que también haya momentos y que no sean dolorosos o tan resistentes en donde uno diga, bueno, sí, continúa el show, pero ya una vez que yo me recargue, porque si no claro, truenas. Entonces, sí. la mirada, la perspectiva o incluso a lo mejor la propuesta es poder fluir, ¿no? Dentro de esta exigencia, tanto autoimpuesta, porque nosotros Ujú, estamos aquí porque hemos querido y porque lo hemos propuesto y porque tenemos un objetivo, pero también no dejarnos consumir por la vorágine que está fuera de sí, mí y de mi alcance, para que yo regrese a mí y yo pueda cimentar mi identidad, pero también cuidar de mí misma, ¿no? Ujú. En donde Y podamos, fíjate, sí, 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 fíjate, Ere, sí. que la pregunta aquí es ¿cómo? ¿Cómo darse cuenta? ¿No? Desde la gestal pudiésemos decir, bueno, la brújula es tu cuerpo, ¿no? O sea, es esa voz que habla más que las palabras y que ujú, hace algo para detenerte cuando de repente o te duele una parte del cuerpo o algo deja de funcionar porque ya está quemado, o sea, ya estás muy ujú. sobrepasada, ¿no? Sí, 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 sí. Fíjense que hace Y, poquito, perdón. pero es que hay una pregunta que siempre nos hacemos, ya sea en la profesión que estemos, en el lugar que Ujú. estemos y a lo que Sí, nos claro. dediquemos. ¿Cómo te cuidas? Pero de Yo, una manera más consciente y genuina, concreta, porque la pregunta es sí. como esta de quién eres, o sea, pudiésemos contestar muchas Mm, cosas, pero ¿cómo te cuidas? Es hacer conciencia en tu mundo interno de cómo lo vives, cómo callas lo que el cuerpo a veces te dice o qué piensas, o a lo mejor la propuesta es esos segundos para detenerte y preguntarte. ¿Cómo me cuido? Sí, ¿Qué porque al hago final para de cuidarme? cuentas baja a la acción. Cómo Claro, me cuido deja de ser simbólico y baja a claro. la acción. Yo les comento hace unos días con un grupo que tengo, nos invitan a hacer ujú, un programa de televisión de literatura precisamente para la universidad. Entonces, dentro de la propuesta era grabar, porque se va a ser en vivo y grabar de 8 a 9 de la noche, un día a la semana. ajá, Y pues yo revisando mi día a día, mi maternidad y otras cosas que hago, fue como de 8 a 9 al otro lado de la ciudad. Bueno,
me comprometí con 3 programas y yo me di cuenta desde el momento en que acepté que iba a ser muy difícil sostener ese horario, sostener, ¿no? Pero ya me había comprometido y dije, bueno, va, hay que hacerlo, hay que hacerlo, ok. En el día a día de la construcción del programa todavía no se inician las grabaciones, con el grupo ya se sentían como esas fricciones de que no estamos en el mismo momento de vida, de tiempo, etcétera. Y una de las compañeras me dice, ¿y vas a poder? O sea, ¿y si vas a poder? Y entonces hay esa pregunta que a lo mejor en algún otro momento yo lo hubiera tomado a mal, me hubiera sentido mal, para mí fue una oportunidad, porque sí Claro, dije, a ¿te ver, ayudó? es verdad, o sea, tienes razón, Sí, yo me lo debía haber preguntado y cuestionado, Exacto. o sea, hace 3 días cuando iniciamos el proyecto, entonces le dije, ¿saben qué? Yo me comprometí a 3 de los 10 programas, pero tienen razón, me bajo ahorita antes de que empecemos y me bajo soltando la oportunidad, soltando que sí quiero hacerlo, que sí me encanta el grupo y, o sea, pero que no es el momento o sea, para mí ya me estaba generando conflicto, sobre todo el horario de grabación. Entonces, también, ¿qué pasaba? ¿No? ¿Qué más podía pasar además de perder esta oportunidad? ¿Qué más? O sea, puede pasar que uno se sobreexige, acomodas tú en tu familia, en tu casa, en tu entorno, también les sobreexiges, ¿no? Para que se adapten a tus movimientos, a tus compromisos. Y puede ser que tenga un beneficio, porque todo tiene un costo-beneficio, pero ¿va a ser más el costo que el beneficio? ¿Qué va a pasar si dices que no? ¿No? ¿Y qué puede pasar si dices que sí? Y si, por ejemplo, estoy en este proyecto, ¿no? Que también me encanta, y entonces dije, ¿cuál quiero priorizar? ¿No? En claro. ese punto. Y yo quiero reflejarte, Ere, y felicitarte porque quisiste Sí. escuchar. Y me parece sumamente valioso y lo he visto en ti a lo largo de nuestra hermosa convivencia de ya tiempo, que tienes esa forma de escuchar y que te haces consciente cuando, Ujú. no importa que no se nos ocurra a nosotros, ¿cierto? Pero pues ¿Mm? ahí está la presencia del otro que nos ayuda a darnos cuenta de qué estoy haciendo o qué estoy decidiendo y cuando menos te tomas esos segundos para preguntártelo, y eso es conciencia. Entonces yo sí, te Mm. felicito. Sí, Gracias. 100%, porque igual, ¿cómo trabajar esa tolerancia a la frustración de no poder estar Exacto. en En todos todo. lados y en Sobre todo? todo las que tenemos tantas cosas que Mm. nos interesan, ¿no? Te Sí, eso es interesa difícil. A, B, C, de todo te interesa. Entonces, ¿cómo? Algo tienes que soltar. Claro. Sí, y tener como esa fuerza. Y es también algo que yo he tenido que trabajar mucho, como decir, ok, tienes que soltar, o sea, no puedes hacerlo todo. Y es difícil, es Duele, difícil, duele duele. mucho. Ujú. Sí, porque no significa que no quieras, o sea, que no te interese, que no estés dispuesta. Significa que justo en este momento a lo mejor no se puede. Y me gustó mucho el comentario que hace otro compañero que dice, ojalá que en la segunda temporada te integres. Y yo, pues sí, ojalá que se pueda, Sí. que se den las condiciones, porque justamente la idea es como entender que no todo es tan concreto, tan rígido, no todo se acaba con un solo proyecto, no se va, o sea, no se acaba el vínculo a lo mejor, ni con el grupo, ni con los otros, pero tampoco contigo. Pero lo que sí es ir decidiendo, a lo mejor un Ujú. paso, a lo mejor aunque te toque 2, 3 veces la reflexión, ir decidiendo qué es lo que quieres tú, en qué momento necesitas tomar descanso para reparar y en qué momento necesitas echarle todos los kilos porque has estado postergando, porque necesitas posicionar, porque también es cierto eso también. O sea, este trabajo en redes es un trabajo. O sea, Sí, necesita dedicación, tenacidad, inteligencia. O sea, no nada más o sea, ya y te haces viral bailando. A lo mejor hay gente que sí le funcionó, pero no significa que va, o sea, que no lleve un esfuerzo o una programación, una planeación de lo que tú quieres hacer. Y eso Claro. también hay que ujú, entenderlo, ¿no? Oye, por ejemplo, este recurso que no tiene que funcionarle a todo el mundo, pero a mí en lo personal sí me funciona cuando hablamos de cómo duele mm, soltar. eh,
digo, para ayudarme a encontrar mi punto de equilibrio, me digo, estoy en el lugar que tengo que estar. O sea, yo elijo esto y en este momento es donde quiero estar. Ya Claro. como aceptando en un ejercicio de aceptación genuina, no invalidando el enojo, la frustración, la tristeza que te trae, la sensación de no estar en otra parte, pero es que eso también resta la energía para poder estar donde quiero estar y elijo estar, sobre todo cuando se trata de familia, ¿cierto, Ere? Porque hay Sí, etapas de vida en las que tienes hijos pequeños y tú elegiste ser madre o una pareja o cuidar una mascota, lo que sí. sea. Tenemos, aparte de tener una profesión, pues también tenemos roles en la vida, Sí, ¿no? Que nos, son los que Sí, nos nutren. sobre todo cuando lo haces consciente, Gaby, o sea, cuando tú eres, o sea, y consciente me refiero a, soy consciente de que quiero estar en las redes y abrimos un podcast y estoy generando contenido, soy consciente de lo que implica hacer eso, soy consciente de que tengo una pareja y necesito trabajar en este vínculo, soy consciente de, como en mi caso que tengo, soy mamá de un nene de 6 años. O sea, a las de 8 a 9, o sea, él está haciendo así para ver si estoy yo ahí, porque ya sí, se Claro, durmió claro. y tengo que estar. la hora de la Entonces, no es la dormida. experiencia de los demás, es mi propia experiencia la que tengo que Exacto. validar de manera, Sí, en esta realidad, pero en la realidad virtual también. Y eso también me sí. lleva a lo siguiente, que sería, o sea, cómo construyo, cómo sostengo, cómo valido mi marca personal para que haga clic con mi realidad, ¿no? Con mi vida real. A ver, Fi, tú cuéntanos. Sí, ¿Cómo le justo. hiciste? Pues es ese equilibrio. En terapia a mí me enseñaron, porque justo, o sea, para poder mantener como este ritmo y todo, sí, he ocupado muchísimo la terapia. Para mí es algo muy importante porque necesito a veces, no sé, me subo demasiado, demasiado y necesito como sentir que me vuelvo a equilibrar. Entonces, no es lo mismo. Vivir y hacer todo lo que te gusta y todo, pero siempre tenemos que preservar la calidad de vida. O sea, es algo que he aprendido. O sea, ver si lo que estás haciendo te da calidad de vida, ¿no? O sea, el equilibrio entre tu sueño, la comida, Ujú. alguna actividad física, que es más o menos lo que yo me he dado cuenta, que si hay temporadas en donde tengo que sacrificar algo, siempre intento recuperarlo lo más pronto que se pueda. O Ujú. sea, por decir algo que a mí me ayuda mucho, yo soy nadadora. Entonces, para mí ir a nadar es como algo casi sagrado, es como mi momento de retomar mi energía, de decir, este es un espacio para mí. Me gusta decir que no hay cámaras, pero sí, a veces también documento un poquito cuando voy a nadar, pero intento no, o sea, al final del día, o sea, es un espacio para mí. Entonces, pues algo que personalmente me ha dicho mucho mi psicóloga es como tienes que de verdad brindarle como un espacio genuino y realista, muy realista a las cosas. O sea, solo tenemos 24 horas. A mí me encantaría que no. Yo en su momento, en mi romantización de que me encanta el terror y así es como de qué envidia no, que no exista ni no ser un vampiro, ¿no? O sea, yo decía como, me encantaría no necesitar dormir, o sea, quizás sí dormir y disfrutarlo, pero no necesitarlo. Yo necesito esas horas, quiero seguir haciendo cosas. Y es como, no, o sea, tienes que conectar con tu humanidad. Es como, tienes que dormir, necesitas tu espacio para alimentarte bien, para hacer ejercicio, algún deporte, no sé, que es como lo que a mí me ha dado como el mayor equilibrio, ¿no? O sea, solo intentar como cuidar esas tres cosas. No les voy a mentir, no es fácil, no siempre se puede, no todos los días son perfectos. Hay días en donde no duermes lo suficiente, tuviste que improvisar la comida, no pudiste ir a hacer actividad física, pero pues al menos como aferrarte y buscar esa resistencia de tengo que preservar mi calidad de vida, porque no es lo mismo. O sea, hasta me dio en su momento mi psicóloga un ejemplo, ¿no? Como muy marcado de quién tiene mejor vida. Esa persona que justo, o sea, no sé, un millonario que genera muchísimo dinero, tiene muchísimas empresas, lo que sea. Estoy dando un ejemplo muy, muy burdo, pero que no duerme bien, que no come bien, que no pasa tiempo de calidad con sus seres queridos, que no tiene como actividad física, que
está constantemente como, no sé, en algún estado de depresión y todo, pero tiene todo el dinero del mundo y todos los proyectos y ya le colgaron 1000 medallas y 1000 cosas. O no sé, a lo mejor alguien que se dedica a hacer lo que le gusta, pero encontró el equilibrio de pasar tiempo de calidad con sus seres queridos, su familia, atenderse a sí mismo, con alguna actividad física, no sé, lo que sea, alimentarse bien, comer bien, dormir bien, o sea, ¿qué vida es más envidiable, por así decirlo? Lo digo entre comillas, pero ¿cuál es realmente el éxito real? O sea, el éxito real es como desgastarte demasiado por un objetivo o ser un poco más realista y decir todo, o sea, luchar, pero también preservar que tu cuerpo, tu mente, tus emociones, todo estén como en un equilibrio, ¿no? O sea, ¿cuál es el verdadero éxito? Y pues sí, o sea, también hay veces que estás como en un camino y dices, wow, yo idealicé mucho ciertas actividades o ciertas cosas o ciertos entornos. Y a veces ya que estás ahí dices, bueno, no es tanto lo que yo quería y es válido decir como, pues no, no estoy, no, no era lo que yo creía, no es lo que yo idealicé. Entonces, no sé, o sea, es un trabajo difícil, no digo que sea fácil, se dice fácil, ¿no? Come bien, duerme bien, no, o sea, no, no es fácil, la verdad, y no siempre se puede, pero pues al menos buscar que esté tu calidad de vida como un objetivo constante y diario, yo creo que es lo mejor, o sea, que es lo que te ayuda, ¿no? O sea, realmente enfocarte en, pese a todo, tener una calidad de Claro. vida. Y desde la conciencia de que va a ser una búsqueda o un trabajo, o a lo mejor no es un Mm, trabajo, solo es un logro que va a ser constante, diario, sí, durante el tiempo que tenemos esta vida. O sea, no es, sí, porque sí lo tendemos a romantizar el amor. Tendemos a romantizar el trabajo, a romantizar las redes, ¿no? La maternidad y la realidad, el ejercicio, ¿no? Ser fitness, comer bien. La realidad es que cada decisión que tomamos en nuestro día a día va a incidir en las siguientes decisiones y además la tenemos que volver a repetir mañana y sí, pasado y durante todo el tiempo que tú hayas decidido mantener ese vínculo, esa actividad o esa relación que quieres tener en tu experiencia de vida. ¿No? Y eso sí, también me parece 100%. que las redes a veces romantizan o le quitan el peso a lo que realmente significa tener la acción, ¿no? La acción para llegar a lo que tienes que hacer Claro, para llegar a, y que lo Que, tienes que repetir diario, todos sí, los claro. días. Oye, Ere, pero fíjate que también es, a veces caemos en este acto mecanicista y entonces en el podcast pasado te invitamos, Frida, a verlo porque se llama Anatomía sí. del Placer y ahí Ay, qué descubrimos, bonito. yo en lo Ajá. personal, yo relacionaba el placer con la sexualidad y pues el placer que te da la vida o que te da el entorno y los diferentes placeres que pudiésemos encontrar de lo que nos rodea. Y a veces Ujú. nos vemos envueltos en estos actos mecanicistas que se vuelven tan repetitivos y que son los que de repente van mermando nuestra energía, que perdemos de vista lo que sí tiene nuestro equipo, que es la conciencia del placer, ¿no? ¿Cómo me puedo generar mi propio placer aún estando en un trabajo en el que, pues a lo mejor no se siente tan ligero el día de hoy, pero pues vuelvo a insistir en estos segundos, en estos momentos mágicos que nos diría nuestra querida Alicia Hernández, de tomarme esta parte de tenerme unos segundos y mirar, no sé, a otra persona o colores o formas a nuestro alrededor que también nos pueden generar tranquilidad y paz interior, ¿no? Placer también pudiese ser. Y Ujú. resignificar, Sí, ¿no? Sí, claro. Resignificar claro. las decisiones que estamos tomando en nuestra vida, las acciones que hacemos para llegar a ese resultado que queremos y resignificar también lo que es el trabajo, que a veces lo tenemos así como de, ay, qué Es cansado, qué pesado, flojera. A mí es en la cuestión de pesado. las redes, en la resistencia de, ay, no, o sea, ¿qué voy a decir? Y todo el mundo me decía, ¿por qué tienes problema con eso? Tú vas a decir muchas cosas y yo, la resistencia, ¿no? Pensando que es un trabajo en lugar de el disfrute, o sea, volverlo Sí. diferente, ¿no? Como ahorita, o sea, realmente estoy disfrutando muchísimo este momento con Yo ustedes también. y no me Yo está también. costando
Nada de lo que yo pensaba que iba a ser un trabajo para Sí, poder generar este contenido, porque ha sido muy agradable, todas las nuestras invitadas y también contigo, Frida, eso es como solo un gracias. momento de realmente de vínculo en Ujú, algo que nos está dejando algo, ¿no? Entonces, qué rico también poder resignificar las acciones que vamos construyendo todos los días. Y fíjate, eso me lleva a cuestionarnos, las dinámicas de amistad y de comunidad, ¿se empobrecen o se enriquecen con la virtualidad? ¿Qué opinan? ¿Qué dirían? O sea, viviendo el aquí y el ahora de este ujú. momento, yo Sí, personalmente diría que se se enriquecen. enriquecen, sí, 100%, claro. Pues imagínate que yo no conocía a Frida y ahorita la estoy conociendo. Para mí Sí, eso es así como un regalo, el regalo de hoy, ¿no? El sí. regalo. Sin embargo, sí siento que habrá dinámicas que no necesariamente por las redes, sino que ya no Ujú, encajan, ¿no? Cuando tú ujú. estás a lo mejor haciendo o entrando a la vida virtual, pues ya no encajan, no se mueven igual. eh, y es también por el mismo ritmo interior de los grupos, ¿no? Hay grupos que estamos como en mucha sintonía y te siguen y te leen y te escuchan y te dicen, oye, te vi, Ujú. y hay otros que se resisten a verte en esa versión virtual. Para ti, Frida, ¿qué recomiendas para mantener vínculos nutritivos y genuinos en un mundo hiperconectado? ¿Qué recomendarías? Pues justo no, o sea, no descuidar la conexión presencial, o sea, encontrar un equilibrio y que de alguna manera no todo se vuelva o no todo esté apegado como a un golpe superficial. ¿A qué me refiero con esto? Que trabajemos muchísimo en nosotros para aprender a que sí, o sea, lo que mostramos en redes usualmente es nuestra mejor cara, nuestra mejor versión, pero no tenerle miedo pues a nuestros matices Mm. como personas y aprender justo a que no siempre tenemos solamente que mostrar, pues no sé, esa parte más linda en nosotros, sino ser realmente auténticos, dejarnos vivir nuestras emociones y nuestros sentimientos sin tenerle miedo a ellos. O sea, no dejar de ser el humano que eres, porque Claro. yo creo que también, lo que he notado es que podemos conectar también. O sea, y sí Ujú. las personas se dan cuenta cuando eres neta, por decir de alguna forma, ¿no? Cuando eres genuino y cuando no estás demasiado en pose. Yo creo que sí, Sí, esa sí, sí, sí. ¿verdad? Lo puedes transmitir a través de la cámara, desde tu tono de voz, desde el lenguaje corporal, desde las palabras que eliges y que usas. Yo creo que sí hay una forma en la que esa humanidad se nota y Claro, se completamente. traspasa las pantallas, ¿no? Sí, sí, es muy importante, o sea, pues aprender que no siempre tienes que ser perfecto Ujú. y es una búsqueda como muy marcada en la actualidad. Hay una competencia de perfección muy fuerte en las redes sociales y aparte es tan ambiguo, o sea, lo que para mí puede ser perfecto, quizás para otra persona cero lo es, pero hay esa constante, ¿no? De te muestro que soy perfecto, que en todo me va bien, que todo está increíble, que siempre estoy arriba, que siempre estoy al 100 y aprender como a bajar, a tener estos momentos en donde no todo sea tan excesivo en energía y también, o sea, ser selectivo. No con todo mundo te puedes quizás mostrar vulnerable, a menos de que tengas una coraza muy marcada o tengas otra forma de canalizarlo, lo que sea, pero yo por eso he encontrado mucho equilibrio con la parte terapéutica, o sea, tengo mi psicóloga, hay cosas que digo, no voy a decirle lo mismo a ella que lo que muestro en redes, o sea, aunque me gusta exponerme mucho y he logrado aprender a no tener tanto problema con el hate o con la exposición, si hay una parte de mí que siempre respeto y que está muy marcada en mis zonas seguras, ¿no? Como mi terapia, la parte en donde hago ejercicio, la natación. Entonces me ayuda como a equilibrar y también pues ser selectiva, o sea, tenemos redes de apoyo Ujú. que suelen ser muy significativas en donde te deja ser más, de una forma más libre. Y eso enriquece muchísimo tu día a día y tu equilibrio con cómo te muestras en pantalla.
Muchas gracias, Frida. La verdad es que nos dejaste conocerte muchísimo el día de hoy, aprender de ti, de esta Sí, perspectiva joven, contemporánea, de cómo vivir la identidad en esta nueva forma, ¿no? En redes, sí. en línea. Y bueno, Ere, fue una conversación nutritiva, como siempre, amorosa, llena de aprendizaje, que eso es lo que más disfruto de este podcast de EIG Terapia entre Amigas, que generamos la oportunidad de aprender entre nosotras, entre nosotros, nuestras experiencias de vida, nuestras perspectivas, y bueno, contactamos Sí. a través de la pantalla, ¿cierto? Claro, y nos conocemos también, ¿no? Porque, bueno, un placer, un gusto de haber tenido a Frida, que espero que no sea la última vez que No, la para primera ni la nada. última, Sí. y sobre todo que nos hayas compartido cómo le has hecho tú para tener esa presencia allá afuera, porque es una presencia fuerte que tú has construido. Eres una mujer joven, inteligente, muy creativa, Muchas que ha gracias. estado en muchas cosas y que nos muestra, nos refleja también lo que podemos alcanzar a hacer a las Ujú, personas que nos escuchan en nuestro podcast o que van a poder ver esta entrevista, es como, miren lo que se puede hacer sin perder mi identidad, o más bien forjando, sosteniendo, construyendo una identidad real que pueda yo manejar en las redes, no al revés, no de una manera distinta, donde las redes me creen a mí como un ujú. personaje, sino más bien yo utilizando algo que con lo que me quedo muchísimo es como utilizar la herramienta a mi favor. Todas y Exacto. todos tenemos un objetivo, quienes venden postres, quienes venden ropa, las que generamos contenido de terapia o de escritura o de pintura, todos tenemos un objetivo de posicionar esta marca personal o esta actividad que yo hago, que todas son importantes. Entonces, ¿por qué no utilizar la herramienta a mi favor? Ya una vez que yo sé quién soy, sé lo que quiero hacer y lo puedo exponer y posicionar también de manera consciente y clara desde las redes sociales. Eso te agradecemos muchísimo, Frida, a ti que nos hayas aclarado, compartido y también dado todos esos consejos para poder estar allá afuera en esta Claro. exposición, pero sin dejar de estar aquí adentro con nosotras mismas. Así que Pues muchas gracias. muchísimas gracias a ustedes. Me encantó este espacio. De verdad, platicar con ustedes es todo un placer. Y yo encantada de que tengamos alguna otra reunión así, que podamos platicar de muchos temas. Este, Muchas gracias igual a ustedes. Hoy también les aprendí muchísimo. Y pues al final del día estas pláticas siempre, no sé, como que te liberan, te aligeran, ¿no? O sea, como ah, descubrir cosas nuevas, reafianzar ciertas ideas, decir, ok, o sea, cuál es el equilibrio que busco, esta relación con las redes sociales, con el medio digital, que ya es casi imposible no tenerlo cerca. O sea, aunque tú no lo, a lo mejor, no sé, hay personas que todavía no usan las redes sociales, pero tienen a un ser querido que sí las usa y tienen que aprender a cómo relacionarse con las personas que ocupan demasiado las redes sociales, aunque tú no las uses directamente. Claro. Entonces es algo que nos acontece día con día, tenemos que trabajarlo, entenderlo, sacarle el mejor provecho y también pues justo encontrar este equilibrio de que no nos consuman, no nos anulen como personas ni como ser humano. O sea, eso es muy importante. Y de verdad, muchísimas gracias por este espacio, chicas. Fue un Gracias a placer. ti, gracias a Frida, ti. pues bueno, pues nos despedimos, Gaby, nos despedimos auditorio, a la gente que se contacta con nosotras, que nos deja sus comentarios. Por favor, cuéntenos sus experiencias, Exacto. cuéntenos cómo le han hecho, si ya tienen presencia en la red, cómo le han hecho para Ujú. identificarse con ustedes mismas o con ustedes mismos, pero ya dentro de este mundo virtual. Y pues bueno, yo soy Irene Toledo, nosotras, aquí está conmigo Gaby Rodríguez y nosotros somos amigas. Somos terapeutas y también somos madres. Estuvimos encantadas de tener esta invitada de lujo, encantada de haberte visto, Ere, yo desde la ciudad de Mérida, Yucatán, Sí, yo desde tú eres Villahermosa, Tabasco, y y Frida desde Frida Ciudad de Desde México. la Ciudad de México.
Ujú. Y entonces, por este medio, el día de hoy fuimos auténticas y pudimos conectar y fortalecer nuestros vínculos y nutrir nuestra humanidad con nuestras ideas y con nuestra presencia y con este estar que nos proporcionan las redes y que nos ayudan a estar cerca aunque estemos lejos en distancia. Así Les es. abrazo Efectivamente. con mucho afecto y les Igualmente, muchas agradezco gracias. esta conversación. Nos Sí, vemos pronto. muy Gracias, pronto. mentes curiosas. Gracias. Adiós.